Una de las cosas que nos quedaba hasta ahora, un poco en la historia del barrio y en la historia de Quima, era uno de los pilares, que era el pilar de la asociación de vecinos, ¿no? Es decir, un poco qué papel tuvo, si tuvo algún papel la asociación de vecinos en lo que fue el desarrollo del barrio y en los orígenes de Quima, ¿no? La larga sombra de la parroquia parece que lo tapaba todo, ¿no? Entonces, hoy Paco nos ofertó venir aquí al local de la asociación, ¿no? Y bueno, pues porque hay luego unas fotos que imagino que algo nos explicaréis, ¿no? De todo esto. Y un poquito, pues nos van a contar pues cuál es la historia de la asociación de vecinos, del movimiento vecinal y también un poco qué relación tiene con Quima o por lo menos como mínimo que se comparte el barrio y se comparte el tiempo, ¿no? Entonces pues eso. Pues si queréis contarnos un poquito cuál es el origen del barrio, y un poco cuál es el origen de la asociación. ¿Alguna de vosotras vivía por aquí en los años 70 o no? Por esta zona de la ciudad vivías. En el bloque 8. Bien, pues entonces quizá mejor que nos cuentes tú cómo era esta zona de la ciudad en aquella época. Porque de los primeros años esos que estaban hablando aquí, es cuando me casé yo me marché, viví un poco en el bloque. Y estuve 14 años fuera y luego he vuelto otra vez, pero en esos pisos de aquí. Y bueno, pues estaba todo de barro, no había carreteras, no había luz tampoco, casi. Tenemos que bajar los domingos a levantarlo y a... Sí, bueno, imaginaros al final, en la segunda década de los 60, General Dávila y prácticamente en la ladera norte de General Dávila. Había por aquí una vaquería. Sí, vivíamos en esta zona de la ciudad, era pleno campo. Entonces estaban los salesianos y el cuartel de los soldados. Y el resto prácticamente no había edificaciones. A principios de los años 70 se empieza a construir 11 bloques en polio. Esto, San Nicolás, el barrio San Nicolás, esta zona de por aquí, María Auxiliadora. Entonces, ya sabéis que lo normal de la iglesia es de que cuando empieza a construirse viviendas, pues aparecen curas. Entonces, en este barrio tuvimos la gran suerte de que aparecieran dos sacerdotes, Abelino y Isidro. Pues como los primeros y únicos curas que ha habido en esta zona de la ciudad. Entonces ellos vinieron aquí. Esta fue la primera iglesia del barrio. Entonces ellos eran unos curas peculiares, curas del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, si conocéis un poco la propia historia de la iglesia, fue el concilio más progresista dentro de la iglesia. Dijo que la iglesia había que acercarse a la gente, no que... Entonces, estos eran los famosos, no sé si habéis oído hablar, curas obreros. Ellos nunca han cobrado de la iglesia, ellos siempre han cobrado de su trabajo. Entonces ellos, en la primera idea que dicen, bueno, vamos a hacer una iglesia en este barrio que se integra al barrio. Y dijeron, una iglesia que no sea un monumento arquitectónico, sino que sea un local donde la gente se considere que está dentro de su propia vivienda. Y esto, un bajo de este bloque de viviendas, fue la primera iglesia que hubo en el barrio. Aquí donde estamos nosotros era el altar. Se hacía una cortina y el resto local, pues hacían reuniones, hacían actividades culturales. Y como una de las premisas fundamentales en esta zona es que se habían construido viviendas de protección oficial de Franco, pero se les había olvidado hacer la urbanización, o quizá el constructor y el ayuntamiento les permitió entregar las viviendas sin urbanizar, porque eran viviendas prácticamente para gente que venía a trabajar. Si recordáis en aquellos tiempos, ¿cuántas empresas había por aquí? Había bastantes empresas, si recordáis. Yo creo que porque me marché en los 70 o así. Pero en los 70 no habéis vivido tampoco ninguna en Santander. No te estás refiriendo a las empresas que había en el barrio, sino a la industria que había en Santander. Esta es una zona de inmigrantes, o sea, mucha gente de Castilla, mucha gente de pueblos que vinieron a vivir por aquí porque realmente en aquellos años había industria. Pues había, por ejemplo, tuvo un corcho, o los astilleros.
o la estándar. Pero fijaros, O sea, que imaginaros, es que Corcho, 1000 y pico trabajadores, Astilleros de San Martín, por eso, cerca de 500, Iberotanagra, que yo la viví, éramos cerca de 500, Astanda, estándar, montaña, en San Fernando, la fábrica de cerveza. entonces que en aquellos años había pues, mucho, ¿no? había industria. Entonces la mayoría de la clase obrera viene a vivir por aquí. Que nos olvidamos de la zona portuaria, pero la zona portuaria es una de las empresas más importantes de Santander, que ha habido, ya está, existe y creo que se seguirá existiendo. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa de que aquí pues se construirían en aquellos al principio de los 70 por cerca de 1000 y pico viviendas de protección oficial, aquellas que construía Franco, entonces se llenó de gente. Entonces, a raíz de que los barrios estaban sin urbanizar, pues empezó a mover la gente, un poco promovidos, ya digo, por los propios sacerdotes, pues los propios vecinos del barrio empezaron a urbanizar las calles. Como no había actividades deportivas para los chavales, lo primero que se hizo fue la pista de poleo, es en un local particular que se alquiló a un señor, o sea, eso todavía incluso se sigue pagando alquiler, o sea, no es una pista municipal, que el ayuntamiento no hemos conseguido que lo compre, dice el ayuntamiento que como le cuesta muy poco, que más lo da, porque ya desde hace años es el ayuntamiento que paga el alquiler, pero en un principio éramos los propios vecinos los que pagamos en alquiler y la construimos. Entonces, en la década de los 74-75 empiezan en España a proliferar las asociaciones de vecinos. La misma situación que nos ocurría aquí en Santander, pues estaba ocurriendo en todas partes de España. Y los primeros asociaciones de vecinos que se crearon fueron en Madrid, en el barrio Vallecas. Y también hay que reconocer que promovidos por la Iglesia. El padre Llanos, y estando obispo Tarancón, en aquellos años cuando todavía vivía Franco. Entonces empezaron a proliferar las primeras asociaciones de vecinos porque los movimientos vecinales empezaron a reivindicar dotaciones sociales. Y las asociaciones de vecinos en un principio estábamos amparadas, registradas legalmente por el Fuero de los Españoles. Una ley, la Ley de Protección Familiar, o algo así se llamaba. En aquellos años las asociaciones de vecinos tenían un control terrible. Bueno, si recordáis, estábamos en España, no había paz, dicen algunos, había tranquilidad, porque el que se movía. Entonces yo recuerdo que las primeras asambleas, bueno, hasta que ya de alguna manera nos fueron cediendo, pero las primeras asambleas que se hacían en las asociaciones de vecinos, te podía venir la policía a controlar qué es lo que se hablaba. Y había que levantar acta y... Bueno, hasta que llegó el año 1978, que fue la Constitución Española y fue el primer paso para la democracia en este país, que en gran medida el movimiento vecinal tuvo mucha importancia para conseguir la democracia en este país. Porque hay que darnos cuenta que los partidos políticos hasta el 77 prácticamente estaban ilegalizados. Los únicos movimientos legales, de alguna manera, éramos las asociaciones de vecinos, y en las asociaciones de vecinos se fraguó el movimiento ciudadano. Entonces, ahí fue cuando realmente la asociación de vecinos, a partir del 78, empezaron a tener protagonismo, porque ya con la Constitución, pues los ayuntamientos tuvieron que admitirlas, empezaron los ayuntamientos a pedir opiniones a las asociaciones de vecinos antes de hacer urbanizaciones, pues pedir consejo de que... Y así fue cuando la asociación de vecinos empezó a reivindicar por dotaciones sociales en los barrios. La primera dotación social que se hizo fue el Colegio María Blanchard. El Colegio María Blanchard es una dotación social de los bloques de Nurbasa. ¿Habéis oído hablar de los bloques de Nurbasa de Primera Línea General Dávila? Pues ese edificio, esos bloques, si son 2 o 3 bloques, tenían una altura máxima de 6, según la legislación en aquellos tiempos vigente, y construyeron 12 alturas. La asociación de vecinos empezó a presionar, a decir que eso era ilegal, que eso no podía ser. Entonces al final dijimos, bueno, pues si conseguimos que el constructor compre unos terrenos para hacer un colegio de GB, pues cedemos.
Eso fue una negociación entre la Asociación de Vecinos y el constructor de Nurbasa, es decir, bueno, pues compró los terrenos donde está ubicado el Colegio María Blanchard. El Colegio María Blanchard se cedió al Ministerio de Educación y construyó uno de los primeros colegios de GB de Santander. ¿En qué año fue eso? En el 1979-80, por ahí me parece que fue. No lo sé exactamente. Pero bueno, y a los 4 o 5 años se construyó el colegio de parvularios de María Blanchard, que también fue uno de los primeros. Después, otra de las reivindicaciones, en el 1981, ¿os acordáis? Frente a los salesianos hay una bolera ahora. Pues ¿sabéis lo que querían haber puesto en su momento? Una gasolinera. Entonces ahí, yo no sé si recordáis, donde está la bolera no había ni acera ni nada, eso era un terreno privado. Entonces, como era un terreno privado, no podían... General Dávila tenía ahí un tramo acera, pero al llegar ahí era todo montículo, y durante 2 o 3 veces los vecinos del barrio cortamos la General Dávila, cogíamos con palas y echando tierra de ese montículo a la carretera y cortando la circulación, y hubo tensión porque vinieron los grises y en aquel momento la policía nos andaba corriendo, ¿no? Bueno, pero al final conseguimos, el ayuntamiento, viendo que éramos un poco cabezones, pues el ayuntamiento expropió el terreno, lo compró y en vez de una gasolinera, el ayuntamiento construyó una bolera. Y después también hay que reconocer que en aquellos años los primeros semáforos que se pusieron en Santander fue aquí en General Dávila. Esta zona de la ciudad, pues imaginaos con todas las viviendas que había por aquí, y bueno, se empezaba a construir por ahí otras viviendas, empezó a haber atropellos y reivindicamos los primeros semáforos, y para reivindicar hasta un simple semáforo había muchas veces que cortar el tráfico y llamar bronca. O sea, hay que reconocer que las dotaciones sociales siempre han sido por presión, que no, de alguna manera parece que todo ha venido dado del cielo, pero no ha venido, ha sido mucho la presión ciudadana los que se han conseguido las cosas. Después tenemos uno de los conflictos de las construcciones que más problemas ha dado al barrio, a la asociación de vecinos, ha sido la urbanización Los Ríos. Sí. La urbanización Los Ríos ha sido un chanchullo urbanístico impresionante. La urbanización Los Ríos no era unos bloques de vivienda corridos como están ahora. Eran 4 bloques de viviendas salteados, porque la avenida Los Castros en un principio su trazado era recto. Pero en aquel momento López Pablo y Ormachea eran íntimos. Entonces, para darle opción a López Pablo construyera más viviendas, fíjate que permitieron hasta que la avenida Los Castros hiciera una curva para que él pudiera construir más viviendas. Entonces, la asociación de vecinos, hay una serie de normas a la hora de construir viviendas, y es de que, de acuerdo al número de viviendas, hay que hacer dotaciones sociales. Entonces, la urbanización Los Ríos era cerca de 500 viviendas. Entonces, como 500 viviendas tenían que dar dotaciones sociales. No había manera. Como dotación social, nos decía López Pablo, que daba a la Plaza Roja. Que hay en la Plaza Roja podían ir árboles, podían ir, ya habéis visto los árboles que hay. Si era un garaje debajo, no le puedes construir muchos. Que la zona verde iba a ser la Plaza Roja. Y nada. Después nos planteó que como dotación social, pues nosotros la asociación de vecinos exigió desde un principio que con el Colegio María Blanchard era imposible cubrir las necesidades escolares de toda la gente que estaba viniendo a la zona, y que construía un colegio público. Entonces no había manera de que cediera. Ormachea no presionaba a López Pablo, y López Pablo no se le ocurrió otra idea que construir el colegio de La Atalaya, un colegio de 6 unidades que no cubría en ningún momento el servicio, y encima resulta que antes de contar con nosotros le vendió. O sea, y una dotación pública, una dotación social es una dotación pública, no para un particular. Entonces fue ahí cuando empezamos, tuvimos una lucha que incluso la asociación de vecinos demandó a López Pablo, a la constructora, y con amenazas de que íbamos al Tribunal Superior de Justicia, que en aquellos tiempos estaba en Burgos. López Pablo nos echó encima al comité de empresa. El comité de empresa y la propia gente que compró pisos en López Pablo nos criticaban a la asociación de vecinos que les estábamos dejando sin pisos, que les estábamos dejando sin trabajo,
cuando lo único que se pedía era dotaciones sociales. Bueno, entonces después de mucho tira y afloja, al final López Pablo compró el terreno donde está ubicado el colegio de García Barredo. Yes. Y ahí fue donde sí realmente se construyó un colegio de 16 unidades público. Después otra urbanización muy importante en la zona, y que esto yo no sé si lo sabéis, fue lo de Dávila Par. Dávila Par, lo mismo que lo de la urbanización Los Ríos fue el conflictivo, Dávila Par ha sido la urbanización que no tuvimos problemas desde el principio. Y fue una negociación transparente, limpia y quizá de las más efectivas que ha tenido nuestro barrio. El constructor de Dávila Par dijo, bueno, pues no quiero problemas con la sociedad de vecinos, ¿qué dotación social queréis para cuando yo haga las viviendas? Entonces ellos incluso nos propusieron, dice, ¿qué os parece? Enfrente de Dávila Par, de donde voy a construir las viviendas, está el Parque Altamira, un parque privado de una familia. ¿Qué tal si lo compro y lo cedo al ayuntamiento? Pues estupendo. Y no hubo ningún conflicto con esa urbanización. El constructor de Dávila Par compró el Parque Altamira, 100 y pico millones de pesetas en aquellos tiempos le costó, pasó al ayuntamiento y ahí tenemos un gran parque público para todos. Y después llegamos a lo de la segunda, sobre el 1980 y tantos, en el segundo gobierno socialista, se dijo que el cuartel debiera desaparecer. Eso fue cuando empezaba a hacer cuarteles. Entonces, nosotros, la asociación de vecinos, eso había que aprovecharlo. Que teníamos ahí una ocasión para reivindicar, y en concreto, luego si veis las fotografías, veis por ahí, empieza la reivindicación de que las residencias de oficiales y suboficiales no se tiraran, sino que se rehabilitaran. Al final solamente conseguimos que se rehabilitara lo del centro cívico. Lo del centro cívico es tal como estaba en su tiempo la residencia de oficiales, me parece que era. En la otra, que era lo que reivindicábamos, en la residencia de oficiales un centro cívico, en la residencia de suboficiales un centro para la tercera edad. Ahí nos dijeron que era imposible la residencia esa rehabilitarla con ascensores y con todo, y con eso que era mejor tirarla y hacer edificio nuevo. Y en el edificio donde estaban los suboficiales se hizo el centro de tercera edad. Y después en parte dijimos que el campo de fútbol que siguiera igual, que no se quitara y que se cediera un terreno para construir el centro de salud. Porque no sé si recordáis dónde estaba el centro de salud anteriormente en el barrio. Donde las antenas, enfrente de las antenas hay unos bajos, donde ahora está Lupa. Eso era el centro de salud. Pues ahí es donde estaba el centro de salud del barrio, un centro de salud que se quedaba pequeño. Yo recuerdo incluso que tuvimos que reivindicar con el propio Ministerio de Salud que pusieron médicos por la tarde porque es que no se daban abasto. Y entonces conseguimos negociar también con el Ministerio de Defensa cediera los terrenos del cuartel para el centro de salud y que una parte de los terrenos se le dio opción al Ministerio de Defensa para que los vendiera, porque el Ministerio de Defensa también quería sacar algo de dinero. Lo vendió y se construyeron esos bloques que hay ahí en la Cuesta de la Atalaya, que son viviendas privadas. Pero en todas esas gestiones de la asociación de vecinos fue fundamental. Daros cuenta que era un gobierno socialista y un ayuntamiento del PP o en aquellos tiempos de UCD. Entonces la asociación de vecinos tuvo que negociar directamente con el propio gobierno en aquellos tiempos y hay incluso cartas donde la asociación de vecinos nos dirigimos al propio Rubalcaba, que en aquellos tiempos con Felipe González era el vicepresidente del gobierno. Hay que reconocer que Rubalcaba nos apoyó muchísimo. Gracias a él pudimos negociar directamente con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, en vez de poner trabas, dio facilidades y planteamos, o sea, al ayuntamiento se lo dimos en bandeja. Esos 10 años que duró toda esta reivindicación, porque esto no se consiguió así, fueron 10 años de mucha lucha, de manifestaciones, de recogida de firmas, porque el ayuntamiento decía, pero ¿cómo va a meter en ese berenjenal ahí de un centro? El ayuntamiento en aquellos tiempos no sabía ni lo que era un centro cívico. El primer centro cívico de Santander ha sido este. Y el ayuntamiento decía, ¿pero qué es eso de un centro cívico?
Entonces, esta realmente, a partir del 2002-2003, cuando ya se construye todo eso, pues las dotaciones del barrio, las dotaciones sociales han quedado cubiertas. Y ahí, de alguna manera, es ya cuando ha empezado que, pues claro, la gente que llevamos en la asociación de vecinos desde su fundación, que llevamos esta asociación tiene ya más de 35 años. En el 1976 se legalizó. O sea, imaginaros. Pues había que renovarse y el problema ha sido siempre la gente que nos ha implicado, porque darnos cuenta que en una asociación de vecinos aquí el trabajo es altruista. Mucho rompedero de cabeza, enfrentamientos, porque las asociaciones de vecinos o estás a favor, o si eres reivindicativa, tienes que enfrentarte a las instituciones. Y si estás allá al calor del ayuntamiento sin crear ningún problema, sí, tienes subvenciones, pero realmente no consigues nada. Entonces, la asociación de vecinos, aparte de las reivindicaciones sociales, tuvo que hacerse cargo también de una tarea educativa. Entonces, la asociación de vecinos tenía una comisión de actividades culturales. Las fiestas, aquí se hicieron años con fiestas, y ahí hay fotos donde llegaban calzudos, llegaban orquestas, hasta que nos cansamos ya de tantas fiestas. Se hacían semanas culturales. Y ayer, así en el 1983, ya con el gobierno regional activo, el propio gobierno regional nos dice que hay subvenciones para actividades culturales concertadas con el Fondo Social Europeo. Y fue cuando nos propone pues, que hagamos alguna actividad cultural y se empiezan a hacer cursos de formación. Y esto ya Nobel, que fue realmente el primer presidente de ACDC, empezamos en los locales de la parroquia, no en los locales de la parroquia, sino, no sé si os acordáis, está ahora la parroquia al lado, ahora hay unos locales que son de la parroquia, pero en su tiempo eran sobrantes de edificación, y conseguimos hablar con el constructor, que bueno, después de los problemas que tuvimos con López Pablo, al final ya quedamos como amigos. López Pablo nos cedió los terrenos que ahora son de la parroquia, pero en aquel momento eran de López Pablo, que les ocupáramos para hacer unos talleres. Y ahí fue cuando se dijo, bueno, la asociación de vecinos no puede hacerlo porque había que legalizarse como institución. Y entonces fue cuando se decidió el nombre de ACDC, Asociación Cultural de Desarrollo Comunitario, que de alguna manera fue a raíz de, entre la parroquia y la asociación de vecinos, se creó esa asociación para legalizarse un poco, para poder acceder a las subvenciones de los cursos. Y entonces empezó ahí con un primer curso de cocina. Un primer curso de cocina. Después se hizo otro curso de jardinería. Vaya, para mí, que encontré trabajo. Con el curso de cocina, mira, Nobel aprendió a cocinar y después que estaba en el paro encontró trabajo. Pues otro curso era preferentemente para parados. Pues otro curso de jardinería. Y después fue cuando se dijo, bueno, pues hay que intentar estabilizar esto y buscar un centro, un local más apropiado y que la asociación pues se estabilice. Fue cuando se alquiló el local donde está ahora ACDC y ya de alguna manera se constituyó una asociación más en regla, con junta directiva en forma, con personal incluso contratado a tiempo parcial. Se empezó ahí con un curso de carpintería. Y después el curso de carpintería, como eran cursos promocionados por el Fondo Social Europeo, se hacían conciertos. Y me acuerdo que tuvimos un concierto con otro curso italiano, y vinieron aquí unos italianos que en gran medida hicieron la instalación eléctrica del local. Era un curso de gente italiana que estaba aprendiendo electricidad. Hicieron el curso de carpintería, hizo muchas de las divisiones que tenéis por ahí son se hizo con el curso de carpintería, los italianos hicieron la electricidad. Y bueno, y a raíz de eso pues fue moviéndose la cosa. Se hicieron cursos de educación para adultos, educación para niños, y después al final en un principio era mixto, participaban hombres y mujeres, aunque la verdad es que la mayoría de los que habéis participado siempre sois mujeres, y ahora estáis llegando ya al 90% de mujeres. Y así surgió, o sea, realmente todo ha surgido del entorno del barrio. Entonces, si tenéis alguna pregunta, algo que...
A mí me gustaría insistir un poco en cómo han sido vuestras relaciones con el ayuntamiento y todos estos años, ¿no? Sobre todo en los orígenes. ¿Cuál era el papel que desempeñaba el ayuntamiento? ¿Cómo recibía? Sí, bueno, nosotros sobre todo con Ormachea, aunque no sé si habéis conocido a Ormachea como alcalde. Yo también. Bueno, pues con Ormachea o sea, éramos francos. O sea, la verdad es que con Ormachea era de esas personas transparentes, que se podía hablar con él porque sabías que iba. Y entonces nosotros le decíamos que nosotros en la asociación de vecinos, porque nosotros le decíamos, vosotros sois unos rojos, y nosotros le decíamos, en nuestra asociación de vecinos hay gente de todas las tendencias políticas. Lo que no vamos a perder nunca es que una asociación de vecinos tenga carácter reivindicativo. Entonces, esté quien esté en el ayuntamiento, esté quien esté en el gobierno, nosotros vamos a reivindicar mejoras sociales para el barrio. Entonces, se nos criticaba porque como éramos muy exigentes, pues, y además, claro, o sea, las estadísticas estaban ahí, y en aquellos años hay que reconocer que este era un barrio obrero. Entonces, en las elecciones, las instituciones sabían a quién se votaba. Pues aquí se sabía que ganaba la izquierda siempre. Pero que la asociación de vecinos, nosotros lo que siempre hemos defendido es que no estábamos a merced de ningún partido político. Y de hecho aquí ha habido gente de izquierdas, ha habido gente de derechas políticamente, pero nunca hemos perdido el carácter reivindicativo, y es que eso yo creo que es fundamental. Si una asociación de vecinos se pliega a lo que te dice la institución de turno, creo que entonces se pierde todo sentido. Entonces, con Ormachea por sí, la verdad era curioso, porque incluso el día que en el 78, cuando el ayuntamiento se ratificó lo de la Constitución española, le dijimos a Ormachea, llevamos 3 años reivindicando que nos cedas un local social y no quieres. Y le dijimos, hay un local social, ya te lo hemos dicho desde un principio, que la parroquia deja el local que tiene y va a coger otro. Entonces queremos que el local social de la parroquia se convierta en local social de la asociación de vecinos. Y le dijimos en la víspera de aquel día, Ormachea, vamos a encerrarnos en el ayuntamiento y mañana que vais a de alguna manera ratificar la Constitución española, no vamos a salir del ayuntamiento hasta que no nos dé las escrituras. Terminó el pleno a las 10 de la noche y nosotros allí 8.000 personas de vecinos encerrados hasta que llegó Ormachea. Con nosotros no se puede pelear, ya sé que lo tenéis todo. A ver, traedme los papeles que le firmo. Y en aquel día nos dio las escrituras que ya incluso se lo llevamos. El obispado estaba ya de acuerdo en vender el local. Parece que en aquellos tiempos era 4 millones de pesetas lo que se había establecido el precio. La asociación de vecinos puso todos sus fondos, 800.000 pesetas, que en aquel momento teníamos de fondo, las pusimos y el ayuntamiento puso los 3.200.000. Es un local municipal lo único que hubo un acuerdo de que nos lo cedía por 90 años. O sea, pero al final, o sea, incluso conseguir el propio local tuvo su enfrentamiento, pero bueno, o sea, todo ha sido así. Bueno, porque yo, ¿no? El millón que tenía que me dijo que bajaría a buscarme y me dice que era cuando estaba el mío. ¿Quién es el tuyo? Uno que duró muy poco. ¿Huerta? No, ¿O del gobierno regional? era socialista. Ah, Jaime Blanco. Y entonces los llamó corriendo, que íbamos a buscar 1 millón de pesetas que teníamos allí, que no hemos pedido. Para lo de los cursos. Me marché con las manos vacías. Bueno, las promesas son fáciles, ¿no? De dar, luego de cumplir. Bueno, alguna cosilla más. Es decir, entonces un poco desde el punto de vista de la asociación de vecinos, ¿qué papel desempeñó Quima? O para vosotros, ¿qué papel ocupaba Quima? ¿Qué espacio queríais ocupar con Quima? Sí, realmente Quima ha sido ya después la asociación que ha desarrollado las actividades culturales en el barrio. O sea, ya digo que en un principio nosotros, a través de la asociación de vecinos, se desarrollaron los primeros cursos, pero como había que constituirse como asociación, o sea, se dijo que era mejor jurídicamente ceder
las actividades, el querer acceder a actividades culturales subvencionadas que se constituyeron una asociación, y fue cuando se creó Quima, que es Quima es ACDC, o sea, la famosa Asociación Cultural de Yo cuando quitaron el nombre. Sí. Entonces, Quima y la Asociación de Vecinos, pues sí, somos hermanos, o sea, no mucha gente de la Asociación de Vecinos está. Yo formé parte de la primera junta directiva de Quima, pero después decidimos que no, que unos teníamos que estar en la asociación y otros en Quima. Yo sé que, por ejemplo, mi mujer, pues ella forma parte de la junta de Quima desde el principio. Sí. Nobel fue el primer presidente de Quima, porque, o sea, pero realmente somos de la misma familia. O sea, en un principio todo surgió de aquí. Ya digo, no hay que quitar el protagonismo a los curas, aunque ya sabéis que los curas normalmente lanzan y después recogemos los demás. Hay que reconocer que Avelino ha sido una persona que ha impulsado mucho todo esto, pero también se ha rodeado de gente. Entonces, ahora la asociación de vecinos, pues el problema que tiene es de la falta de personas que se comprometan. Es muy importante que alguien, jóvenes o mayores, se impliquen. Hace un mes intentamos hacer una asamblea general y nos encontramos con 2 personas para intentar. Entonces la asociación de vecinos tiene que seguir reivindicando, o sea, no puede desaparecer. Las asociaciones de vecinos creo que es el órgano de participación ciudadana más democrático que pueda haber. En un partido político, pues estás a merced de las normas que establezca el partido político. Una asociación de vecinos, no. Una asociación de vecinos cabe todo el mundo, con todas las ideas. La asociación de vecinos, la ventaja es que en este momento las asociaciones de vecinos están declaradas de utilidad pública. Entonces pueden desarrollar actividades, todo tipo de actividades, y a su vez pueden negociar y pueden llegar a acuerdos con todos los gobiernos, con gobierno nacional, con gobierno autonómico y con el ayuntamiento, porque son órganos de participación ciudadana, o sea, registrados en la Constitución. Entonces, ahora en este momento la asociación de vecinos lo que está es una de las actividades más importantes, y que luego si queréis lo veis, está participando con la parroquia con un economato solidario. La parroquia está dando todas las semanas, y hoy en concreto, o sea que ya sin tardar mucho empezará a venir gente. Vienen los jueves, se les da un bono en la parroquia con puntos y pasan al economato, que luego lo veis allí, que es una tienda donde, bien con donaciones, que muchos de vosotros posiblemente habéis dado alimentos ahí en Quima, que les hemos traído, y otras que se compran con dinero de la parroquia. Se ha acordado y se ha decidido que no queremos donaciones del Banco de Alimentos ni de Cruz Roja, sino que sea alimentos conseguidos con aportaciones de la gente del barrio y de la parroquia, porque consigamos que la solidaridad es solidaridad, no es caridad. Entonces, que los alimentos que sean el Banco de Alimentos que da la Comunidad Europea o tal, pues que no, que queremos que los alimentos que damos, pues que sean. Y ya ahí está, se acordó que la parroquia, pues, que parte del local de la asociación de vecinos se habilitara. Bien. Y ahora es la actividad más importante que está haciendo la asociación de vecinos. Y no es poca, ¿no? Nos gustaría que hubiera una junta directiva con mucha gente, o sea, si alguno os animáis, si queréis formar parte de la junta directiva, porque daros cuenta que esto cansa, Yo a mí me tocó estar 14 años y sobre todo los 10 años que reivindicamos lo del centro de salud, y fueron años muy duros. Y ahí hay fotos de todas esas concentraciones donde se nos ve que cortábamos la calle y tal. Y ahora os invito a que veáis las fotos, aquellas fotos de enfrente, es como está ahora el barrio. Todo lo que hay que es real del barrio, excepto ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos a los diferentes paneles y nos vas explicando tú un poquito lo que es? ¿No? Porque será más sencillo que lo entendamos. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Aquí realmente es un poco la historia. O sea, los recortes de revista. Teníamos una revista, la revista se llamaba Barrio. Era, nos habéis oído de Andy, uno que hacía alerta. Él hacía, lo de los retrocesos era un poco, porque había tantas ratas en el barrio,
que ya hasta la rata dice, me voy a ir a la Madalena porque en este barrio lo están urbanizando, ya no tengo sitio por aquí. Bueno, actividades deportivas, aquí creamos un equipo de balonmano. Esto es lo que yo os dije de cuando empezamos aquí es donde ha ido la bolera, no sé, con químicos palas a tirar a la carretera. Ahí ya la policía diciendo que qué hacemos. No te preocupes, ese es el escalón ese que está en alto. No, esto era al lado de la carretera que... Sí, pero había una casa. La tiraron, que estaban viviendo, pero ya después de ese marchó. Yo conozco Esto fue lo de la reivindicación del centro cívico. Aquí una concentración muy importante, incluso hay con televisión. Aquí el Centro Cívico de Salud, Hogar del Jubilado y Centro Cívico Ya. Aquí carteles reivindicándolo. Planteamientos que se hacían cuando las elecciones municipales. Aquí ya recortes de prensa. El Centro de Salud comenzará a construirse este mes. Y aquí está esta información pública. Aquí reivindicamos ya un poco en la propia revista de que el centro que había allí, el centro de salud, bueno, ¿cómo se llama? El ambulatorio, ya los médicos prácticamente decían al médico, a ver el siguiente. Dice, oiga, que no entró todavía. Bueno, porque no daban abasto, o sea, aquí hay reivindicaciones de que cuando que ya al viejuco le salía ahí ya las telarañas porque el centro de la tercera edad no se construía. Una carta que hicimos aquí al Rubalcaba, reivindicándole eso. Una carta con el propio Ministerio de Defensa. No serán documentos originales. Serán copias, digo yo, ¿no? Son copias, lo único que me gustó el DNI. Esto es el antiguo campo de Esto es ahora lo que es la avenida de esta Trabajar por Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos. Sí, eso es, sí. Esto va a decir, aquí está el bloque que está enfrente de aquí, este que es nuevo que sube para arriba, es decir, debe ser esta partida de aquí. Aquí ya cuando empieza ya a derribarse el cuartel de los soldados. Ah, mira el cuartel. Sí, el cuartel, aquí ya empieza esto por dentro de la rehabilitación del centro cívico. ¿De todo esto tienes fotos? ¿Los documentos los tenéis para hacer una copia? Sí, de aquello. Exactamente. De estas, digo, y de estas no. ¿Vale? Que la asociación que barrios engloba. La asociación tenemos una extensión demasiado grande. Pero bueno, como había que intentar, va desde la bajada de la Teja, del depósito de agua, a la bajada de la Media Luna, casi pasando David La Paz. Y después incluso se ha cogido también donde la Cuesta de la Atalaya, con el centro de salud, y es el bloque muy grande porque es que en aquellos tiempos decía la gente, bueno, pues ya que vosotros estáis funcionando, entonces se amplió 2 veces la demarcación geográfica. Quizá es demasiado grande, pero bueno. ¿Dónde son? De la universidad que lo cortaron para... Eso es... Pero en 1972, es el formado de los más antiguos de Cantabria, es el nombre de esa. Claro, eso que no nos veíamos. Cada 15 días. ¿Eh? Cada 15 días, ¿sabes? Ah, no. De mañana a la tarde.